Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 18 de febrero del año 2021. Bueno, comienzo por recordarte que el 13 de marzo nuestros aliados de UCIA Legal van a hacer un taller para que puedas comprender todo lo que tiene que ver con la certificación laboral, para que resuelvas todas tus dudas. Nosotros hemos recibido muchísimos mensajes y preguntas acerca de la certificación laboral, acerca de la empresa UCIA Legal, que es aliada de Factores de Poder. Así que el 13 de marzo ellos van a hacer este taller para explicar todo lo relacionado con la certificación laboral, que es la mejor manera para mí de venirse a Estados Unidos, porque definitivamente, además de una residencia legal, vas a tener un trabajo estable. Ellos te van a explicar todo durante el taller y además van a responder todas las dudas de las personas que se inscriban en el taller. Y aquí en la descripción del video te vamos a dejar un link para que te inscribas en el taller de UCIA Legal, que es el 13 de marzo. Hoy es jueves 18 de febrero del año 2021 y como todo jueves, hoy es el día de Daniel Lara Farías. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, Pati. Bueno, Dani, vamos a hacer un solo segmento porque pues se nos complicó el horario. Yo te expliqué con qué. Llegué un poco tarde el día de hoy porque estoy haciendo este trabajo que tiene que ver con, digamos que es certificar a Zulay Rodríguez, la diputada panameña, como una instigadora del odio, ¿no? Y entonces ella va a tener su certificado, pero esto es serio, ¿no? No es un chiste, porque ante la Organización de las Naciones Unidas, pues hay unos requisitos que si la persona los llena, es enjuiciable por instigación al odio. Y, en caso de que sea una persona que esté en un cargo de poder, como es el caso de Zulay Rodríguez en Panamá, que es diputada, ha sido vicepresidenta de la Asamblea Nacional, pues todavía más. Dani, cuéntame, todos estos días lo que hemos estado viendo en las redes es instigación al odio, precisamente, unos videos que han circulado. No, instigación no. Instigación no. Prácticas de odio. Exacto. Crímenes, asesinatos, violaciones, persecuciones, amedrentamiento. O sea, lo que hemos visto traspasa instigación, ya. O sea, creo se pasó que es de la instigación a la ejecución. Exactamente, es el resultado de la instigación precisamente. Pero es que es una cosa básica. Yo te lo había dicho hace días. Cuando yo empecé a trabajar, primero a asistir como oyente a las charlas sobre el odio, la instigación del odio, discriminación, racismo, antisemitismo, que me permitía acudir en el Instituto Cultural Venezolano Israelí. O sea, hubo un día que a mí me hizo clic la cosa, que fue cuando una sobreviviente, Trudy Espira, en paz descanse, venezolana sobreviviente del Holocausto nazi, que ella contaba cómo ella sintió, ella hablaba del tema de las palabras, de eso, de cómo alguien puede sentir que las palabras no hacen daño, y de que, bueno, yo lo que hice fue un chiste, o yo lo que hice fue un comentario, o yo lo que estoy dando mi opinión, como dice esta señora, ¿no? Yo estoy dando mi opinión, yo estoy haciendo mi libertad de expresión. Hay límites entre una cosa y otra. Bueno, no es que solamente hay límites, es que las palabras sí hacen daño. No ha habido palabras que causen mayor daño que las palabras preparen a punta de fuego. Entonces, la palabra precede al acto violento. O sea, en la violencia
Es más, la ausencia de palabra puede preceder un acto violento. En este momento se está ejecutando aquí dos juicios que, o sea, estamos en un país como Alemania con toda la historia que tiene con el tema del odio, ¿no? Y aquí a uno se lo enseñan. Y uno le dice, mire, estas son las cosas. Llama la atención cuando uno lee en el periódico que hay dos juicios contra dos nazis en este momento en desarrollo. ¿Todavía vivos? ¿Todavía están vivos? Una persona de 100 años, de 101 años, y otra persona de 98. Y están siendo juzgados por colaboradores con el Holocausto, porque una de ellas, una señora, era secretaria de un campo de exterminio, que anotaba las cosas, era testigo, ella sabía lo que estaba pasando, y un vigilante. Pero lo que dice el titular es, lo que dice la información, enjuiciándose a los penúltimos. Nunca hablan de los últimos, hablan de los penúltimos, porque todavía hay gente que no ha sido juzgada y no se sabe si está viva o está muerta. No es un juego. Por eso es que me molesta tanto esta situación de la utilización de la instigación al odio y los crímenes de odio de la forma alegre como arma arrojadiza con intenciones ideológicas que están haciendo, por ejemplo, para censurar contenidos. Porque se confunde el tema de lo que significa la libertad de expresión, que sí la hay, la libertad de creencia, que también la hay, y la verdadera instigación al odio. Porque lamentablemente, y aquí no puedo explayarme a hacer explicaciones, porque entonces caeríamos víctimas de todo lo que podemos caer víctimas, pero el planteamiento es, cuando tú te vas y revisas lo que está ocurriendo en este momento en España con el caso del rapero Hasél, que ha dicho todas las cosas que ha dicho y que está juzgado por todas las cosas que está juzgado y está preso, y eso a su vez ha creado una ola de odio instigada del poder por los propios movimientos de izquierda en el gobierno, encabezado por Pablo Iglesias, que utilizan el tema de la libertad de expresión cuando la libertad de expresión les conviene para sus fines, pero reniegan de esa libertad de expresión cuando les causa problemas. Por ejemplo, hoy Pablo Iglesias ha dicho que para él ese rapero no es un delincuente y que si ese señor va estando preso, eso revela las deficiencias de la democracia española. Es decir, un hombre que llegó al poder gracias a los votos y a los arreglos que la propia democracia le permite, dice que en España la democracia es deficiente. Bueno, algo de deficiente debe tener, sin duda alguna. El señor puede tener razón si él, con esa forma de pensar, es nada más y nada menos que vicepresidente del gobierno de España. Pero resulta ser que ese mismo ciudadano, que es Iglesias, que habla lo que habla y dice lo que dice sobre la libertad de expresión, tiene, por que se sepa, por lo menos 2 juicios en contra de 2 ciudadanos por haber emitido opiniones usando su libertad de expresión contra él. Parece como uno que lo llamó algo así como garrapata, ¿no? Y entonces, bueno, el señor le tiene una demanda. Lo que hay en este momento, es una lucha por la libertad. Y la hay en España, con el caso de esta promoción del odio. La hay en Panamá, con venezolanos defendiéndose del discurso de odio y de la instigación al odio de esta señora. La hay en Perú y la hay en Ecuador y la hay en otros países contra la población venezolana, migrantes y contra las minorías, porque al fin y al cabo estamos hablando de minorías. Siendo así las cosas, entonces uno se pregunta, ¿de verdad hemos aprendido algo de las lecciones del pasado? Por supuesto, a la señora Zulay Rodríguez poco se le puede pedir aprendizaje. Las razones son obvias, de distintas maneras y de distintas formas y de formas muy decentes
y con extremada paciencia. Yo no sabía que la señora Patricia Poleo tenía tanta paciencia dentro de su ser. Sí, y a mí me ha escrito una cantidad de gente que me dice, oye, pero de verdad Patricia Poleo tiene una paciencia china, que era hasta este momento, ay, no, perdón, dije una palabra que no debería, paciencia asiática, que no le conocíamos con el caso de esta señora, revelándola inclusive frente a ella misma con sus propias palabras, sin inventarle nada, sino simplemente sacándole sus propias palabras. Dentro de todo esto, ¿a dónde se llega? Que muchos podrán decir, bueno, pero es que ya lo que está diciendo son unas tonterías ahí, eso no va a llegar a mucho. No es verdad. No es verdad, porque esa señora, según entiendo, es la cabeza de un poder público, forma parte del partido de gobierno de su país y además de eso, goza de inmunidad por ser parlamentaria. Lo que quiere decir... Además representa, discúlpame que te interrumpa, Dani, representa un sector de Ciudad de Panamá, que es un sector popular, que se llama San Miguelito. Y ella, si fue electa, es porque tiene seguidores, porque tiene votos. De manera que lo que ella esgrima va definitivamente a influir en quienes votaron por ella y en quienes la siguen. Pero no solamente eso, sino que estamos hablando que con su posición, con sus expresiones y con sus acciones, está convirtiendo a Panamá en un estado al borde de las acciones de la justicia internacional por violación de derechos humanos al permitir la instigación al odio. Es decir, Panamá tiene un problema. Panamá tiene un problema y ese problema se llama Zulay Rodríguez. Zulay Rodríguez, por eso es que yo espero que antes de que, porque el lunes, y lo voy a volver a decir para invitarlos a ver el programa especial que vamos a hacer explicando en las bases argumentales con las cuales vamos a denunciar internacionalmente a Zulay Rodríguez por instigar al odio. Y yo los invito a verlo para que ustedes vean la argumentación, que es absolutamente jurídica, está contenida en las disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas. Yo espero que el resto del partido al que pertenece Zulay Rodríguez, que es el partido de gobierno, como tú lo dices, se deslinde de ella. Pero es que más que deslindarse, no es de que se deslinde, de que diga no, no, es que si hay acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, si hay acuerdos internacionales en materia de combate a los crímenes de odio y esos convenios internacionales han sido suscritos, firmados por Panamá y ratificados por su parlamento, se tienen como ley dentro del territorio panameño. Por tanto, los tribunales panameños deben actuar de oficio en contra de la señora Zulay Rodríguez por estar vulnerando acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Y basta revisar la historia. Todos los genocidios en nuestra historia comenzaron con un desaforado diciendo estupideces al cual nadie tomó en cuenta. De Hitler decía que era un pobre loco que andaba hablando en los bares, agitando a los borrachos en las barras de los bares de Baviera. Y mira cómo terminó eso. Fíjate que... De Mussolini se decía que era un incendiario tipo que escribía editoriales para un periódico y nada más. Por favor, que no se dijo de Stalin, de que era un pobre asaltante de banco, y mira hasta dónde llegó el asaltante de banco. Que no se dijo de Chávez, que era un pobre muchacho ahí que lo que estaba era descarriado y que en algún momento, bueno, mira dónde van los descarriados estos. O sea, que no se dijo, hasta a Ángeles se le dijo, a los tipos estos, de que han dejado un charco de sangre por donde pasamos. Es que esto no se debería ni siquiera estar explicando, por Dios. Es que ni siquiera se debería estar explicando estas cosas. Y fíjate que mientras ocurre todo esto, yo hoy recibí una noticia, a mí sinceramente me alegra, porque sí hay una reacción lógica en el continente frente a lo que está ocurriendo, y tengo entendido que hay unos movimientos en la sombra, sin ruido, de actores internacionales de peso, ¿ok?, que están siendo, según entiendo y según además uno puede confirmar en algunas cosas, han tenido un apoyo silente, pero de alguna manera efectivo, que no voy a valorar,
por parte del Vaticano, a la acción hecha pública por el gobierno colombiano de regularización masiva de venezolanos en su territorio, se suman las iniciativas que quiere adelantar el gobierno de la República Dominicana, que ha sido ampliamente criticado también por el maltrato a la población venezolana, a los migrantes venezolanos, a los migrantes pobres, porque todo hay que decirlo. En República Dominicana, el camión de la migra no ha perseguido jamás ni a Tobías Carrero, ni a Gustavo Gómez López, ni a Gustavo Cisneros, obviamente, ¿no? Ese camión no entra a Capcana. A quien persigue es a los jóvenes venezolanos que tomaron a República Dominicana como su segunda patria, atraídos además por la simpatía que la dominicana le generaba a los venezolanos por la cantidad de dominicanos que se nos vivían en nuestro país. Y evidentemente la gente dice, bueno, pero si yo fui amigo de dominicanos en Venezuela, muy probablemente podré vivir en Dominicana sin correr peligro. Lamentablemente algunos se equivocaron. El maltrato institucional empezó a dar sus resultados. Ya parece que se tomó conciencia y parece que hay, y que poco a poco vamos a empezar a ver en otros países de la región una toma de conciencia al respecto y unas medidas parecidas a las que ya hemos visto en Colombia y a las que en breve podríamos ver también en Dominicana. ¿Eso es una buena noticia o es una mala noticia? Es una buena noticia para los venezolanos que están allí, en el sentido de que van a poder tener algo que me decía hoy un gran amigo, que la gente cree que es una tontería. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde o hasta que deja de tenerlo. El poder tener una identificación con tu foto que haga constar que tú eres ciudadano de un país con derechos. Eso es algo tan básico para cualquier cosa. Y hoy en día millones de venezolanos ni siquiera dentro de Venezuela lo tienen, porque hasta dentro de Venezuela hay incapacidad de tener una cédula. Cuando tú ves a venezolanos que dependen de un papelito, de un permisito y todo aquello, que van a poder tener, acceso a regularizarse, a estar bancarizados. Hay venezolanos ajenos a la bancarización en la mayoría de estos países. Podrán tener acceso a determinados tipos de trabajo, a la seguridad social y a todo lo que le corresponda. Estamos hablando de una mejora, pero al mismo tiempo estamos viendo una señal. El continente asumió que en Venezuela las cosas no se van a hacer resolver. Que el chavismo sigue ahí. Y por eso tienen que resolver porque eso va para largo. ¿Es así? ¿Qué viene después de la regularización de esos venezolanos? Bueno, mira, estos que se queden aquí, ahora hay que garantizar que no entren más. Que no salgan más. Eso es lo que me huele a mí. Eso es lo que me huele a mí. Mira, Dani, sobre eso, fíjate, aquí hay que irle también al fondo, a lo que está pasando y cuál es el resentimiento contra el inmigrante venezolano, porque además esto se acentúa en medio de una pandemia que obviamente agrava la crisis económica en cada uno de los países, ¿no? Hoy estaba hablando con una persona que no la voy a mencionar, que está en Perú, y le pregunté, mira, ¿cómo están las cosas por allá? Y me dice, muy mal. Es una persona que no vive en Perú, está pasando en Perú un tiempo porque tiene un trabajo temporal. Me dice, se ha desatado la cacería contra los venezolanos. Ayer mataron al repartidor, que eso lo hemos visto en las redes, pero él me dice, mis informantes en la policía me dicen que la xenofobia ahí, dentro de la policía, que eso es lo grave. Y por eso es que el discurso, cuando viene de las alturas políticas, influyen en estas instituciones como la policía, ¿no? Porque en Perú lo que ha pasado es que el discurso ha venido de algunos sectores políticos, pero también de los medios de comunicación, el discurso antivenezolano y xenofóbico, que eso es lo más grave. Y dice, me dicen que la xenofobia ahí es muy grande y que no hay intención de averiguar y mucho menos castigar los crímenes contra los venezolanos. Y él me dice, mira esto, Daniel, ya yo lo estoy sintiendo en la zona donde vivo, que es una zona, clase media de Lima. Ya aquí se siente el cambio de actitud hasta de las personas en los supermercados y tiendas. Ayer no me quiso llevar un taxista y me dijo de frente, no monto a venezolanos. A mí me comentaron unos conocidos
jóvenes, exalumnos. Hay muchísima gente de los sectores populares que a donde pudieron llegar fue a Perú, a Colombia o a estos países. Y me comentaba un joven que en el sitio donde trabajaba, pero entonces fíjate tú cómo son las cosas, para que veas cómo es el tamaño de la hipocresía, porque detrás de cada xenófobo hay un hipócrita. Una empresa, no voy a dar detalles de la empresa, pero en esa empresa tenían contratados 150 personas. Y la mayoría eran obreros no calificados. Esos obreros no calificados ganaban, por decirte, 100. Ganaban 100. Cuando empezaron a meter venezolanos ilegales, a esos venezolanos les pagaban 50. Cuando los dueños de la empresa se dieron cuenta que los venezolanos no les importaba trabajar por 50, no les importaba si los explotaban, no les importaba absolutamente nada y siempre iban a trabajar porque necesitaban el dinero, fueron saliendo de los peruanos y dejaron venezolanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que una empresa, ¿verdad?, que gastaba en nómina 1,000, empezó a gastar 500, lo que significa que multiplicaron sus ganancias a cuesta del trabajo esclavo. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay una institución, o sea, y esto es para los peruanos. La culpa la tiene el venezolano que llegó con una mano adelante y una mano atrás buscando un trabajo. No, la culpa la tiene el Estado peruano que no vigila las condiciones laborales. Lo mismo que en Panamá. Pero también entonces, hay otras culpas, ¿no? Daniel. Hay otras culpas. Porque pero dinero... fíjate, lo que acaba de ocurrir. Me dice, mira, acaban de votar, bueno, más de 50 venezolanos. Y el letrero en la entrada para la búsqueda de trabajadores dice: solo personas con DNI peruano. Claro, o sea, creo que te está queriendo decir solo personas que tengan DNI. O sea, si usted tiene permiso especial de permanencia, no puede. Es decir, es una forma elegante de decir: aquí no queremos venezolanos. Eso de alguna manera son reacciones que uno puede entender como naturales cuando es la ignorancia la que priva. Pero ¿quién tiene la culpa de que un trabajador nacional que ganaba 100 pierda su trabajo por un trabajador extranjero que gana 50? ¿La tiene el trabajador extranjero que está pasando trabajo? No, la tiene el empresario inescrupuloso. Es el empresario y los organismos que deberían regular eso. Pero y el Estado. Claro. Lo otro, Daniel, es que la comunidad internacional ha dado mucho dinero para la atención del inmigrante venezolano. Y si ese dinero se hubiera destinado a atender al inmigrante venezolano en cada uno de los países, tampoco habría tanta necesidad por parte del inmigrante venezolano. Y eso es lo que hay que revisar también. ¿Dónde está el dinero? Porque hoy esta misma persona me decía, bueno, aquí Óscar Pérez en Perú, sigue siendo reconocido como el representante de los inmigrantes, pero es que Óscar Pérez, yo lo he denunciado aquí, ACNUR le dio $100,000 a Óscar Pérez para que alquilara una casa para su organización. Entonces, ¿tú te imaginas lo que se hubiera hecho con esos $100,000? Y lo reconoció el propio jefe de ACNUR en Perú, que le dio los $100,000 a Óscar Pérez. Entonces, ¿por qué Óscar Pérez puede tener $100,000 cuando es una persona que está establecida en Perú? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque en Lima hay 300,000 venezolanos y no se han organizado. Y mientras esos 300,000 venezolanos no se organicen, bueno, Óscar Pérez, que será lo que sea, ¿verdad?, se movió, se movilizó y el tipo lo reconocieron como representante. Me puede gustar, me puede no gustar, pero las cosas son así y son así en todas partes del mundo. Y yo lo comentaba en estos días en el programa, de cómo uno ve gente, ¿verdad?, que estaba establecida desde hace muchísimos años en muchos sitios. Una cosa particular. Uno sabe cómo llegaron a Venezuela los migrantes en su momento. Españoles, portugueses, italianos, ecuatorianos, peruanos. Y con el paso de los años uno vio cómo esas comunidades perfectamente integradas a nuestro país crearon sus clubes, la Hermandad Gallega, el Club Canaria, todo aquello. Por supuesto, no le vamos a pedir a unos migrantes, muchos de ellos en condiciones precarias, que sean capaces de montar un club de esparcimiento, pero que por lo menos tengan
tengan una base de datos con la cual comunicarse y decir, oye, mira, de los 50 venezolanos que viven aquí, hay una señora que es enfermera. Esa señora por lo menos sabe poner inyecciones, para cuando alguien esté enfermo, la pueda llamar, por decirte algo. O mira, dentro de todos estos que están aquí, hay una señora que es maestra, para que pueda ocuparse de que se hacer tarea dirigida con los niños que no están escolarizados. Ese tipo de pequeñas cosas. Los venezolanos también, que están en eso, yo sé que es difícil, porque una vez no tiene cabeza para pensar en estas cosas. Sí, y lo digo como migrante que también, sí, que estoy bajo condiciones de protección en un país que me ha tocado ayudar, pero también uno está en medio de todo lo que uno le corresponde hacer, los deberes que uno tiene que cumplir, y a veces se le hace difícil. Pero yo puedo acompañar a un venezolano hoy que tiene problemas para, qué sé yo, para entender los trámites bancarios, y yo lo puedo ayudar un poquito y puedo ir con él. O puedo invitarlo a mi casa a almorzar un día que no tenga que comer. O puedo invitarlo a mi casa el 24 o el 31. Eso puede ocurrir, eso es así. Pero también es necesario que el venezolano que está fuera del país entienda que es requerido organizarse. No organizarse para montar un partido, ni para sacar una bandera en una manifestación, sino para en beneficio de ese mismo colectivo. Saber cuántos somos, dónde estamos, tengan su propio censo, estén comunicados, sepan dónde están, sepan dar la voz de alerta cuando haya algún peligro, sepan de qué manera se pueden defender a la hora de un atropello, saber a quién llamar a la hora de una situación grave. Y conocer sus derechos, porque es que el hecho de que seas inmigrante no quiere decir que tú no tienes derecho. Y aquí es donde podrán decir, bueno, pero aquí es donde hay una de las grandes, no voy a decir la palabra que corresponde, uno de los grandes fracasos del gobierno interino. Lo tenían tan fácil, chica. A eso me refiero. Lo que pasó en Panamá con esta señora que aguántense ahí porque le tengo también su regalito. A la señora Fabiola Sabarce, que se dedicó fue a ir a Saraos a organizar cenas, Daniel. ¿Y qué pasó? Jamás le respondió ni esto a la señora Zulay Rodríguez. Pero más allá de todo eso, mira, el gobierno interino, a mí me extraña. Fíjate tú lo que voy a decirte. El ilustre padre de Leopoldo López, hoy eurodiputado, uno de los primeros cargos que tuvo en la administración pública fue director del programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, en sus buenos tiempos de los años 70. Caramba, será muy difícil crear un INSE en el exilio para ayudar a todos esos muchachos, porque también no tienes otra cosa. Revisa las edades de los venezolanos en Perú y te vas a encontrar que la mayoría son jóvenes varones entre 17 y 25 años que sacaron el bachillerato si acaso y se fueron a ver cómo demonios trabajaban para mandarle real a la mamá. Exactamente. Ese es el promedio del muchacho que está en Perú. ¿Qué necesitan esos jóvenes? ¿Qué pasa si ellos regresan mañana? ¿A qué regresan a Venezuela? ¿A trabajar en trabajos precarios? Y si se quedan en Perú, ¿en qué van a trabajar? En trabajos precarios toda la vida. ¿Qué pasaría si con todo el dinero que se puso a disposición a través de distintos organismos de las Naciones Unidas y de asociaciones privadas se hubiese montado un INSE en el exilio para la formación en oficios calificados de estos muchachos para que puedan defenderse allí en el país donde están, o en todo caso que se puedan ir a otro país y mejorar, o en todo caso si deciden regresar a Venezuela en algún momento, tengan un oficio con el cual defenderse? Es muy difícil. O sea, yo vuelvo y te lo digo. A mí se me queman las arepas. Para mí las arepas no me quedan redondas, se me queman las tajadas. Yo no creo ser tan inteligente. O sea, es una cosa tan difícil. Pero este señor el papá de Leopoldo no fue director de Fundayacucho. Es muy difícil crear un programa como Fundayacucho para venezolanos en el exilio en esas condiciones precarias. Es muy difícil para estos tipos que mandó Acción Democrática, ¿no? que mandaron y metieron de embajadores. Caramba, es muy difícil acordarse de cuáles eran los programas sociales bandera de los gobiernos de Acción Democrática. Los hogares de cuidado diario, planes de atención materno-infantil, etcétera, para la población migrante, que en el caso de Colombia son fundamentalmente mujeres con hijos. Ahí se requiere un programa de atención materno-infantil, ahí se requiere un programa de atención, sobre todo a niños no escolarizados,
ahí se requiere con urgencia, sea cual sea la creencia que alguien tiene, pero discúlpeme, yo entiendo que pueden haber los pro-life y todo lo que tú quieras, pero una mujer migrante con 2 muchachos viviendo casi en condición de calle en cualquiera de estos países requiere un programa de planificación familiar, no puede seguir pariendo. Exactamente. Pero eso evidentemente, entonces se puede decir, bueno, pero eso es problema de cada quien. No. Amigo mío, nosotros tenemos 6 millones de venezolanos dando tumbos por el continente que necesitamos que se integren en las comunidades donde están para que puedan ser factor de cambio del futuro y cuando regresen a Venezuela, no regresen otra vez con una mano adelante y una mano atrás. ¿Qué pasa? Que no tenemos un liderazgo político capaz de eso. No tenemos un liderazgo político que piense en eso. Pensaron en nombrar embajadores, ninguno pensó en nombrar ministro de Educación. Ninguno pensó en el INSE, todos pensaron en monómeros. Nadie pensó en el INSE, chica. Todo fue no, ahí no hay real. No, en la educación ahí no hay real. O sea, yo quiero el monómero, yo quiero el sesgo. No hubo un solo partido del G4 que saliera y le dijeran a Juan Guaidó, ¿qué cargo tienes tú? Ministro de Educación. No hubo ni uno. Todos se convirtieron en petroleros, en expertos petroleros. Increíble. Ni siquiera pudieron emitir un pasaporte, chica. Que hubiese sido la cosa más sencilla del mundo con asesoría de las Naciones Unidas, con asesoría de los Estados Unidos. Quitarle el control del SAIME al régimen venezolano. Ni siquiera eso pudieron hacer. Y de eso parte muchas de las penurias que estamos viviendo. Por supuesto que los venezolanos que se han ido por la presión de un régimen que empujó primero a la clase media y luego a las clases bajas a irse, aunque sea a pie de Venezuela. Pero caramba, hay una clase opositora que también tiene su responsabilidad en todo esto, porque pudieron haber hecho mucho para evitar que llegáramos a donde hemos llegado, y cuando tuvieron la oportunidad, se quedaron parados, viendo para los lados, nombrando embajadores para ir a cócteles, y aquí estamos, 2 años después, viéndonos las caras. Este es el resultado. Bueno, Dani, gracias. Nosotros vamos a ir a un corte porque al regreso vamos a hablar porque ya hubo también en Ecuador una reforma migratoria que incluye 9 causales para deportación y ya sabemos la cantidad de venezolanos que hay en Ecuador. Gracias. Gracias, Dani. Vamos a un corte, ya venimos.